Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es explicarle cómo realizar una red conceptual y cómo diferenciarla de los mapas conceptuales, ¿sí? ¿Por qué me pareció interesante realizar en el trabajo práctico 7 la elaboración de una red conceptual? Bueno, hasta el trabajo práctico 6 fuimos viendo cada uno de los modelos atómicos que existen, o los más importantes, y que nos permiten identificar o tener una idea de cómo fue la evolución del átomo desde tiempos antiguos, ¿sí? Entonces, para el trabajo práctico 7 se hizo un repaso de todo lo anterior, y una red conceptual justamente es un buen cierre de todos los modelos atómicos anteriormente vistos. Bien, ¿por qué se dice que las redes conceptuales o los mapas conceptuales son excelentes técnicas de estudio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo leo un tema particular, un tema cualquiera, en este caso modelos atómicos, una vez que terminé de leer eso, yo tengo que saber identificar cuáles son los conceptos más importantes. Los conceptos son las ideas, ¿sí? Aquello que yo le puedo dar un significado que lo puedo explicar, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber leer algo, identificar cuáles son los conceptos y cómo poder relacionarlos. De ahí que surjan las redes conceptuales o los mapas conceptuales. ¿Por qué se dice también que son excelentes técnicas de resumen? ¿Por qué? Porque al leer hay un montón de información principal y secundaria. Los conceptos, ¿sí? O los conceptos más relacionados con ese tema en particular, debo aprender a reconocerlos y poder relacionarlos, ¿sí? Y ahí es que sea una técnica de resumen también importante, no solo de estudio. Así tenemos dos estilos, las redes y los mapas. Vamos a empezar con los mapas. En los mapas conceptuales, los conceptos o ideas están enmarcados en cuadros, que pueden tener un tamaño de letra negrita, un tamaño más grande, uno que otros, diferentes colores de cuadros, para poder diferenciar un concepto del otro. Lo importante es que ambos conceptos están relacionados mediante líneas y palabras conectoras que nos ayudan a relacionar este concepto con el de abajo. En un mapa conceptual comienzo a leer siempre de arriba hacia abajo, y el tema que está más arriba es el más importante y se va a dividir en subtemas menos importantes, ¿sí? Por ejemplo, este caso es un excelente ejemplo de mapa conceptual, donde comienza a hablar de los animales y que los animales pueden ser invertebrados o vertebrados. Ambos temas o ambos conceptos derivan de un concepto principal o mayor, que son los animales. Los escarabajos o las arañas son los elementos o subtemas menos o conceptos menos de menor jerarquía y que están unidos a una jerarquía mayor, ¿sí? Y esta una mayor y otra mayor, y esta se encuadran en los animales, que representa mi concepto más importante. Entonces, en un mapa conceptual tengo conceptos unidos mediante líneas y palabras que me ayudan a vincular un concepto con otro. Siempre leo de arriba hacia abajo. En cambio, en una red conceptual, el concepto más importante no necesariamente está arriba, puede estar en cualquier lugar. ¿Cómo identifico cuál es el tema más importante? Bueno, porque de ahí van a surgir millones de flechas. Y a su vez, porque lo puedo identificar con un tamaño de letra más grande, que esté en color negrita, que tenga un cuadro mayor que el resto, ¿sí? Lo importante es que en cada cuadro hay conceptos. Yo identifico el concepto principal, entonces fácilmente sé que esta red conceptual habla justamente del tema red conceptual, y que existen numerosos conceptos relacionados, posiblemente de menor jerarquía, ¿sí? Aparentemente todos estos tienen la misma jerarquía porque ninguno resalta sobre otros, pero si yo considero que hay uno que puede llegar a ser significativamente más importante, lo puedo ampliarle el cuadro, ampliar el tamaño de letra, cambiarle el color de la fuente, ¿sí? Ponerle en color negrita y demás. ¿Cómo leo una red conceptual? Tengo conceptos que se unen ahora sí con flechas, no con líneas, como en los mapas, con flechas. Y esta flecha me indica hacia dónde debo leer. Por ejemplo, tomo acá, funcionamiento neuronal. Es la analogía de la red conceptual, ¿sí? Este concepto se unió con este mediante una frase que me ayuda a formar una oración y que mi concepto tenga sentido. En la red conceptual puedo empezar a leer desde cualquier lugar y seguir los sentidos de las flechas. Por ejemplo, oración nuclear pertenece a científica. O, por ejemplo, no sé,
Aprendizaje significativo se genera estructuras cognitivas para crear información. La información se relaciona con conocimientos previos, ¿sí? Siempre siguiendo el sentido de las flechas. No puedo ir al revés. Por ejemplo, estructura semántica se apoya en red conceptual, ¿sí? Siempre siguiendo el sentido de la flecha. Red conceptual se apoya en estructura semántica. De esta manera, formé una oración de un concepto con el otro. Y así formo oraciones entre esto y esto, esto y esto. Bien. En el trabajo práctico 7, en el punto 7, tienen que ustedes elaborar una red conceptual. Para facilitar esto, ¿sí? Yo ya les di los conceptos que ustedes deben incluir en esta red conceptual, que son todos estos. Si ustedes quieren, pueden agregar más. Importante que los conceptos tienen que ir en cuadritos. Si yo quiero agregar otras palabras que me van a ayudar a que mi concepto tenga sentido, pero que no necesariamente son conceptos, no lo puedo poner en cuadritos, ¿sí? Esto es lo que yo les di. Y yo comencé a hacer uno. Ustedes pueden seguir este o pueden elaborar el de ustedes propios. Acá hay que hacer una red conceptual. En este caso el tema más importante son los modelos atómicos. Yo lo puse en tamaño de letra más grande, lo puse en negrita, puse el cuadro de otro color, y le comencé a sacar flechas para relacionarlos con los otros conceptos que me pedían acá. Por ejemplo, con el átomo. Entonces puse, los modelos atómicos permiten representar al átomo. Átomo es otro concepto y lo encuadré, ¿sí? Fue definido, Demócrito definió el átomo. Demócrito no es un concepto, no lo puedo incluir en un cuadro, pero sí lo puedo agregar. Yo si miro esto fácilmente sé que esto es concepto y esto no. Sigo leyendo en el sentido de las flechas. Átomo consta de un núcleo y orbitales. Núcleo donde se encuentran los protones y neutrones. Los orbitales donde están los electrones, ¿sí? Átomo consta de un núcleo donde se encuentran los protones y neutrones. Átomo consta de un núcleo y orbitales donde están los electrones. Todo tiene sentido. Puedo armar oraciones largas uniendo varios conceptos, obviamente. En una red conceptual no todo surge hacia abajo, puedo sacar flechas en diferentes direcciones. En este caso yo saqué hacia arriba. Y voy a empezar a explicar hacia arriba, porque es mi idea y como yo me lo imaginé, todos los modelos que fueron apareciendo que fuimos viendo. El primero de ellos, los más significativos, son el modelo Budín de Pasas, que fue definido por Thomson. Thomson no es un concepto, no está en cuadrito. Pero puedo a su vez relacionar este concepto con este concepto de acá, ¿sí? Entonces, el modelo Budín de Pasas definido por Thomson, quien descubre los electrones, ¿sí? Y de esta manera se va a ir formando mi red uniendo flechas para todos lados. Si yo a su vez, como dijimos, es una excelente técnica de estudio o de resumen, tengo todos conceptos relacionados todos entre sí cuando complete mi red conceptual, pero yo quiero agregar un poco más de información. ¿Para qué? Para ayudarme a estudiar, para ayudarme a resumir, ¿sí? Y puedo hacerlo. Lo importante es que lo puedo agregar en forma de oraciones breves, en forma de ítem, de lista, ¿sí? No debe estar encuadrado, pero lo puedo escribir. Por ejemplo, el modelo de Budín de Pasas lo que hace es considerar al átomo como una esfera cargada positivamente y donde los electrones son las pasas. El átomo se considera neutro. Yo escribí el átomo se considera neutro. Yo ya sé, cuando leo eso, que el átomo es neutro porque debe tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas, pero no voy a explicar todo eso. Simplemente escribo oraciones concisas que dan sentido a mi red conceptual o me ayudan a entender o a completarme. Su objetivo nuevamente es, para que les quede claro, es incluir todos estos conceptos, relacionarlos en una red conceptual mediante flechas y palabras que formen oraciones entre un concepto y el otro. En una red conceptual yo voy a empezar a sacar flechas por todos lados para poder relacionar. ¿Cuándo está mejor elaborada una red conceptual? Cuando esa red o esa telaraña de conceptos están mucho más relacionados unos con otros. Cuando yo aprendo a relacionar todos los conceptos entre sí, mejor elaborada está mi red. Y ese es su objetivo, empezar a relacionar todos los conceptos que vimos y que les sirva como una forma o una técnica de resumen o de estudio para los posibles exámenes que puedan llegar a venir. Si tienen alguna duda, me pueden escribir sin problema.